Muy bien, seguimos psicologiando y obviamente, como siempre, luego de un tema y en la pausa se dan muchos debates y esto continúa abriéndose a las posibilidades de entender un poco más lo que nos pasa. Y bueno, a partir del disparador que charlamos en el bloque anterior sobre Abraham Maslow, surgen algunas preguntas acá a nuestros panelistas, las cuales a continuación vamos a escuchar. Bueno, me voy a detener en un concepto que es el tercero, si miramos desde arriba de la pirámide hacia abajo, que es pertenencia, justamente. Una de las cosas que necesitan muchas veces los empleados es ese sentimiento de pertenencia en la organización, y que tampoco se trabaja muchas veces, y que en aquellos lugares en donde se trabaja los resultados son diferentes. Es decir, el empleado muchas veces siente que trabaja solamente para el otro. Y eso, obviamente, que va en contra de su propio bienestar. No tiene la camiseta puesta. Exactamente. No tiene pertenencia. Y las empresas que trabajan sobre este aspecto hacen que sus empleados, al sentirse parte de esta organización, y en esto juegan diferentes programas de incentivo y motivaciones, el resultado es diferente. Y muchas veces cuesta que esto se entienda, porque el empleador en este sentido a veces es egoísta. Claro. Y mira solamente los resultados en número y no llega a cuestionarse estos factores, porque nos olvidamos de que en las empresas hay personas. Y cuando me dicen la organización es así, digo, las personas hacen a la organización. Totalmente. Y este es un concepto que me parece que siempre que puedo lo resalto. Vamos a recordar un poco la historia de todo esto, ¿no? Ustedes recordarán que a nivel administrativo hubo varias etapas de construcción del conocimiento de cómo llevar adelante una empresa. Y siempre recordamos tres etapas. La primera es el taylorismo, la segunda es el fordismo y la tercera es el toyotismo. Son tres etapas distintas en donde se fue evolucionando la mirada del empleador hacia el empleado y del empleado hacia el empleador, ¿no? Esa construcción de ida y vuelta. En el movimiento taylorista consideraba a la persona como una pieza de la máquina, lo cual obviamente era funcional al objetivo de la empresa. Si la empresa funcionaba bien, el empleado le iba a ir bien, por lo cual Taylor, obviamente, y con la mentalidad de la época, sostenía que esto lo exige el empleado. El empleado taylorista es un empleado que está metido con su camiseta, metido con su cabeza y metido con su cuerpo como una parte más, como un eslabón, como una pieza de la máquina. ¿Sí? Esa es la mirada taylorista. Luego de Taylor, obviamente, hubo otras miradas como la de Elton Mayo, el cual generó estudios que permitieron entender que la motivación de la persona hace que la pieza esté bien cuidada. Si vamos a pensar que las personas son como máquinas, seguimos adelante con el modelo taylorista. Pero existe otro modelo donde piensa que las personas necesitan ser cuidadas como personas, como seres humanos, porque eso justamente lo que tienen la persona en función de lo que es la empresa, es el hecho de que es aquello que permitiría que las cosas vayan bien, si la persona está bien. El modelo fordista no incorpora de todo esto, pero le da una funcionalidad distinta a la persona dentro del lugar, pensando Ford que justamente el empleado bueno es el cliente bueno, les da coches a todo el mundo, les facilita el salario, les genera un montón de recompensas de mayor cantidad de trabajo en función de esto. En el toyotismo se genera otra mirada, en donde la persona ya es parte del trabajo y es responsable de función del trabajo. Se hacen los círculos de calidad, en donde permite a la persona interactuar con otros, dando ideas al jefe, generando promociones de ideas y de esa manera sintiéndose en un intercambio permanente con el crecimiento de la empresa, pero a partir de su participación. Lo cual implica que si la persona está bien, la empresa funciona bien. Ven ustedes que los modelos van cambiando según los paradigmas de cada momento. El paradigma de hoy en día no entendería una jornada laboral más allá de 8 horas, no entendería sin embargo, antes era así. El obrero trabajaba hasta que se desgastaba y si tenía que trabajar más porque necesitaba más plata, trabajaba más. Y se moría, bueno, mala suerte. Él decidió. Esa era la mentalidad de la época. Hoy en día suponemos que hay conquistas laborales, pero también hoy en día existen, para así decirlo, empleadores que no tienen visión del empleado como ser humano. Con lo cual existe lo que se llama el mobbing. ¿Qué es el mobbing? Es aquello que genera una idea del acoso laboral. Y que justamente es una de las enfermedades que las empresas tienen como más constante. Pero no se ve el resultado negativo. Solo se piensa en el resultado positivo de la presión laboral. Se piensa en el resultado positivo del látigo sobre el cual yo tengo que estar castigando y no de la persona para que esté mejor. Entonces, hay miradas que de por sí se tienen que ir contextualizando con el tiempo y lo bueno es que aprendamos a abrir los ojos para decir dónde estamos parados y qué es lo que mejor podemos hacer.
Te quería agregar esto, que cuando hablas del Fordismo, implica esto que es la nueva forma de trabajo a partir de la inclusión en la mecánica del trabajo, que es el trabajo en serie, con lo cual al empleado lo estructura dentro de un modelo de trabajo continuo, pensando en ampliar su producción. O sea, netamente el resultado tiene que ser productivo, altamente productivo, por eso le asigna a cada una de las personas que va a trabajar en este sistema de trabajo funciones diferentes. Y cada una va a responder solamente a esa función. Esta es una gran diferencia que se produce en esta etapa. Un aporte al modelo, ¿no? Sí, yo quería agregar también a esto que tenemos que pensar que estas empresas, como diría Michel Foucault, ¿no?, que habla de discurso y poder, todavía siguen teniendo instaurada esa idea de el ejercicio de poder desde este lugar, ¿no? Entonces, generar nuevos dispositivos para que ese discurso cambie, porque lamentablemente el discurso está instaurado en la sociedad y sobre todo en esas empresas que funciona de esa manera. O sea, ¿cómo cambiar ese discurso? Eso por un lado. Por el otro lado quería puntualizar en esto que hablabas de la necesidad, ¿no? Y pensar que la necesidad realmente, si nosotros vemos a los chicos cuando son chicos y juegan, ¿no?, como decía Daniel, están proyectando a futuro y piensan, voy a ser maestra, dicen las nenas, o los nenes, voy a ser mecánico o analista de sistemas. ¿Y por qué piensan desde ese lugar del juego? Porque dicen, yo quiero comprarme tal casa, o quiero tener un auto, o quiero tener una familia. Entonces ya los chicos están proyectando. Ellos tienen la necesidad de adquirir en algún momento un trabajo para poder satisfacer nuevas necesidades. Si los padres plantaron la semilla de esa necesidad. Porque si los padres permanentemente satisfacieron todas sus necesidades apenas se presentaban, iban tapando los agujeros de la angustia que se presentaban apenas algo podría llegar a ser frustrante, pero no, sin embargo, iban y se lo compraban. Como la mamá que permanentemente está con el nene a cuestas porque el nene no puede llorar, el nene no le puede pasar nada. No se construye el yo ni la autonomía del ser que permite justamente la necesidad de ser a partir de desear. Y el deseo que se frustra, el deseo, o mejor dicho, el deseo que tiene miedo a ser frustrado, no se proyecta a una posibilidad de algo que puede ser frustrante. Entonces muchos se quedan encerrados en sus casas con la comodidad de suponer que tienen otras medidas de poder lograr lo que necesitan sin el esfuerzo que implica trabajar, sin el esfuerzo. ¿Por qué? Porque los papás no pudieron sembrar esa semilla del deseo. No lograron ni en su autoestima, ni lograron en sus proyectos. ¿Por qué? Porque se fue tapando permanentemente esa necesidad con la comodidad, con el hecho de tener todo servido, con el hecho de facilitar las cosas, queriéndolos, porque muchas veces mucho de lo bueno es malo. Muchas veces el amor exagerado termina dañando, termina ahogando y no termina generando las raíces suficientes como para que uno pueda sentarse en un espacio y decir, soy yo. Hoy hablamos del super yo. El super yo tiene dos vías. El super yo tiene dos formas de manifestarse. Una es aquella que es el yo ideal y otra es el ideal del yo. Una cosa es yo voy a hacer lo que papá quiere que sea y otra cosa es yo voy a hacer lo que yo quiero ser. Pero si permanentemente tengo que estar luchando con eso, no se construye el deseo. Y se construye ¿qué? La frustración o el miedo a la frustración, por lo cual se da la inactividad. Por eso mismo lo que tenemos que hacer es estar atentos cuando el adolescente llega a esa etapa y no se siente con proyectos, o sea, no piensa en ese futuro. Entonces el adulto debe estar atento, ya sean los padres, los docentes, las personas que están en el entorno de esos adolescentes y ver, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay proyecto? Sabiendo acompañar los deseos y sabiendo construirlos. Porque y ahí, no apagarlos, ¿no? precisamente ahí es donde hablamos del concepto de salud, bien, ¿no? Muy bien. No tener proyectos significa estar estancados, estar estereotipados ante una situación y no poder avanzar. Bien. También recorremos un cambio de paradigma, ¿no? Porque vos hablabas del hecho de lo que es bueno y lo que es valorado. Valorado es apreciado. Yo le pongo precio a aquello que valoro, le doy valor. ¿Es valorado un título hoy en día? No estamos en la época de mi hijo el doctor, en donde era un orgullo para la familia que mi hijo sea arquitecto, abogado, ingeniero. Hoy en día el hijo muchas veces mira a papá y dice, ¿de qué te sirvió estudiar? ¿Y de qué ejemplo me estás dando? La sociedad, ¿qué ejemplo me da de personas que no llegan a nada y que no llegan a nada a partir del esfuerzo, sino que llegan a partir de otro tipo de caminos que de por sí son mucho más fáciles y mucho más cómodos? Qué bueno y qué fácil esa vida, me gusta eso.
obviamente ahí hay algo que también está enfermo en la sociedad que no permite esa proyección. Sí, y Gabriel, yo a la pirámide, quizás una objeción podría ser que quizás no sea cronológica. No sé si quisiste entender que... No es cronológica. Es jerarquizada, pero no cronológica. Ajá. Y otra cosa, que a la pertenencia yo le agregaría un espíritu de nación, que muchas veces esas pirámides son muy universales, trabajador universal, ¿no? Y quizás un espíritu de nación nos dé una pertenencia, nos dé un proyecto de vida en un país, ¿no? Para mejorar un país. Entonces salimos a la mañana con más entusiasmo, ¿no? El hecho de tener la camiseta puesta como si fuera un mundial, todos los días, estar en un mundial en donde me gustaría que mi país gane, ¿no? Claro. Pero del lugar de cada uno, del lugar de trabajo de cada uno, del lugar de estudio de cada uno, y no solamente apoyando a 11 jugadores 4 veces al año. Un espíritu de nación sano, un espíritu de progresar como país, como pueblo, ¿no? Bien. Eso sería interesante, ¿no? Muy bien, vamos ya a ir entonces cerrando, ya vamos a ir acercándonos al último bloque, en donde tenemos nuestro cuento, tenemos también la posibilidad de generar las últimas reflexiones, y tengo algunas preguntas. Yo acá no voy a responder preguntas, pero sí voy a agradecer los saludos de Alejandro, que se ha comunicado, de Sofía, bueno, muy amable, siempre ve y felicita por el nuevo programa. También las palabras acá de María Esther, que también es otra seguidora de Psicologiando, y también obviamente recuerden que estamos en internet a partir de www.psicologiando.com.ar, donde pueden ver todos nuestros programas del 2009 y el 2010, y también en Facebook, en donde ustedes también pueden seguirnos buscando Gabriel Mazaro y también participando de los temas y también de las preguntas que van a hacer a cada uno de nuestros programas. Luego de estas pequeñas propagandas vamos a ir a nuestro último bloque, en donde ya estamos cerrando esto de dichas y desdichas de estar empleado y de estar desempleado. Ya volvemos.